De manera muy formal, quiero entregarles la más cordial de las bienvenidas. Sé que estamos en el día último de su receso laboral. Probablemente algunos ya regresaron y son funcionarios públicos eh, de segundo o de primer nivel, o bien ya comenzaron a retomar algunas de las actividades propias de la preparación al regreso. Yo espero que usted haya disfrutado el tiempo de receso, el tiempo vacacional, un tiempo muy especial en donde se celebró una semana que indistintamente de la idiosincrasia de cada persona, pasa a ser una semana muy interesante, reflexiva y bueno, de recogimiento personal y familiar incluso. Así que espero haya disfrutado de todos estos días y que con toda la pila renovada usted encare la fase final, más o menos, dice Estíbaliz. La fase final del ciclo escolar, por un lado, de todas las tareas que usted va desarrollando. Por otro lado, también la fase final de este momento de la preparación doctoral. Yo quiero decirle que cuando llegamos a este punto de su formación doctoral, justo en esta asignatura, es cuando comenzamos a vislumbrar ya la meta, muy, muy cercana, muy cercana. En este momento, usted tiene mayor conciencia que su servidor respecto de los meses que le faltan, pero yo estimo que no le falta más de un año, quizá máximo un año. Yo estimo eso, porque según mis cálculos, esta materia ingresa justo cuando estamos ya en el último tramo de la formación doctoral. En ese sentido también, por eso es coyuntural este momento y aquí se toman decisiones muy definitorias para lo que será nuestro ejercicio de tesis y que en su momento vendrá luego el tiempo de encarar el seminario final para la titulación, para el cierre, digamos, en primer lugar, de todo el proceso de la formación doctoral. Usted seguramente sabe que en nuestra universidad se comienza y se cierra todo el programa de formación doctoral con investigación. Primero, una introducción panorámica de las ciencias y a la investigación y al final un seminario de tesis, un seminario de investigación en donde ya usted presenta ante algunos colegas que son invitados a esa clase, a esa sesión de manera exprofesa para escucharle a usted en una disertación final que hace del informe de su trabajo de investigación. Así, entonces ya ese momento debe de colocarlo en su mente, debe empezar a observarlo con sus ojos mentales, me permite, o espirituales, o los ojos de la imaginación, y ya estar en aquel momento. Por eso, en las sesiones que estaremos emprendiendo, todo va a ser, digamos, teniendo esa mirada. De hecho, hoy comenzaremos con una mirada. Yo le digo una serie de miradas. Le llamo miradas metodológicas. Ya usted irá viendo este asunto. Pero bueno, ya estamos entonces en el encuadre de nuestra sesión. Me da muchísimo gusto que tengamos en este momento un grupo bastante consistente. Eh, Somos 20 en la sala. Me parece que es de los grupos más numerosos hasta este momento. Digamos que están en este punto porque estos grupos los vemos al inicio, pero a este momento de su formación doctoral, no siempre vemos más de 20 personas. Qué bueno,
Qué bueno que usted ha estado entonces en ese sentido. Y justo estamos llegando a 21 personas en este momento. Pues qué interesante. Si usted me permite, y sin más preámbulo, quiero participarle de esta presentación que sé que para usted en un momento dado puede también representar un recordatorio o la confirmación de suyo, la confirmación de aspectos muy importantes respecto de su investigación. Estamos en el seminario de investigación 4, aplicada a la educación básica. Ese es el nombre formal oficial de nuestra asignatura, Seminario de Investigación 4, aplicada a la educación básica. Yo sé que usted dice, pero yo soy de educación media o yo soy de educación superior. Si no se preocupe, el nombre es ese, pero las acciones metodológicas e investigativas las vamos desarrollando en media, en básica o en superior indistintamente. Y le decía que justamente quiero hoy comenzar la sesión presentándoles las miradas metodológicas en la construcción de mi tesis, de su trabajo de investigación. Antes de ello, yo quiero detonar estos saberes, porque para su servidor es muy importante saber en dónde nos encontramos en este momento. Dos cosas básicamente que quiero abrir aquí en una especie de semillero, de seminario, de foro abierto. Usted abre su micro y contesta cualquiera de estas dos preguntas. ¿Cómo se diseña un instrumento para el diagnóstico del problema de investigación? Usted y yo sabemos que toda investigación tiene como fondo, como base, tiene un problema. Incluso que esta problemática se traduce no solo en la descripción de las carencias, de las limitantes, que dan justamente evidencia de ese problema, pero también se traduce en una pregunta rectora, una pregunta que advierte que ahí hay un problema para investigar. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se diseña un instrumento para el diagnóstico de ese problema, del problema de su investigación? Por otro lado, usted puede elegir la pregunta 2. ¿Qué contiene la ficha técnica de ese instrumento? Es decir, hemos de desarrollar, realizar una ficha técnica del instrumento o de los instrumentos que van a dar cuenta del diagnóstico del problema que estamos asumiendo. ¿Qué contiene esa ficha técnica? Muy bien. Así, por dedocracia simple, eh, ya Natalia dice, déjeme escondo en algún lugar porque ya me va a tocar a mí. ¿Por qué no comenzamos por Natalia y luego por Sara y luego por Valeria? ¿Qué les parece? Que nos den alguna idea, escoja una, la que guste. Bueno, empiezo Alguna por la... idea. Buenos días, maestro, qué cruel fue hoy, no se crea. Buenos días a todos. Bueno, en el caso de la pregunta uno, ¿cómo se diseña un instrumento para el diagnóstico del problema? Ay, es que Ujú, complejo. Bueno, ya hemos hecho, cuando tuvimos la clase de estadística, ujú, nos pidieron hacer un instrumento enfocado en la temática de nuestro trabajo. excelente. Y por lo que recuerdo, Ujú, teníamos que enfocarnos también al tipo de investigación pues, que vamos a realizar, si es tanto sea cuantitativa o cualitativa, o sea, dependiendo de el tipo de investigación, va a ser el enfoque del instrumento. Pues tenemos que ser conscientes pues, de nuestro objetivo, nuestro propósito de investigación para poderlo encaminar. La población que atendemos son, yo creo, elementos que se deben de considerar. La muestra, obviamente, pues va a depender del tipo de investigación. Oh, por Dios. Y bueno, creo que hasta ahí es lo que yo creo que debe de ser contemplado. La temática también, ¿verdad? muy Es bien. muy importante para poder orientar bien ese instrumento. Nuestro problema, por supuesto, es como que el centro de Exacto. ello.
Y bueno, perdón, es lo que... Excelente, Bueno, Natalia. Hola, doctor, buen Gracias, día. gracias. Antes de decirle que Natalia está centrando todo el diseño del instrumento en estos insumos que son, y, digamos, elementos infaltables, ¿verdad? Infaltables. Todo lo que ella ha mencionado son insumos que debo de tener ahí en la mesa de mi análisis y de mi discusión y de mi construcción, de mi diseño para formalizar un instrumento. Muchas gracias, estimada Natalia. Yo no sé si le podemos dar ahí con los iconos algunos aplausos. A ver, por favor, usted que vea algunas reacciones, póngale aplausos, likes, ¿qué más le podemos agregar ahí? Pero sí hay algunas reacciones, ¿verdad? Ya las localizó usted. Muy bien, todo eso lo podemos ahí plantear. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Sara, ¿verdad? Entonces escuchamos en este momento a Sara y luego a Valeria. Nuestra colega Sara Benítez, si quiere abrir su micro. Sí, Ahí. ya La se que abrió. Buen guste. día. Sí, la que usted guste. Más Muy tarde bien, iremos con María del Rosario también. muy bien. Pues yo hablaré sobre lo que es la ficha técnica, que es principalmente, pues es un resumen de todo lo que se va a realizar en la investigación. De Ujú. hecho, lo relaciono con lo que vimos anteriormente, que nos encargó usted, ¿verdad? Que ya todo el compendio, de donde viene, pues todas las características de la investigación, cómo se va a realizar. eh, Cuál es el título, cuáles son los objetivos. En pocas palabras, el resumen de lo que se está haciendo, cuáles son las hipótesis, qué metodología se va a utilizar, eh, los instrumentos, los resultados, lo que vienen siendo las conclusiones, o sea, ya desglosado, pero tenerlo muy claro. O sea, clarifica eso, el total de la investigación que estamos realizando. Correcto, correcto. Muy bien, estimada Sara, muchas gracias. Gracias por el aporte que nos da. Y yo le solicito a mis colegas, por favor, le den likes, aplausos, la encorazonen, le manifiesten con los iconos virtuales que tenemos aquí en Zoom nuestro aprecio y nuestro reconocimiento a lo que nos ha aportado en este momento. Muchas Gracias. gracias, muy amable. Vamos a ir con Valeria y luego con María del Rosario. Valeria y María del Rosario, cualquiera de las preguntas, una de ellas, de las que están aquí, de las dos que están aquí planteadas. Escuchamos a Valeria primero. Sí, buenos días, compañeros. Espero que estén bien, que estén con salud para este regreso y este último tirón de este ciclo escolar 2020-2024-2025. Y doctor, igual, un gusto verle. Gracias. Este, bueno, yo quiero un poco contribuir a la primera de cómo se diseña un instrumento para el diagnóstico del problema. En mis apuntes me vine, pues ahora sí que a la primera sesión que tuvimos con usted el 29 de octubre del 2023, suena como que fue hace muchísimo, tuvimos una sesión sincrónica. Por ahí mis primeros apuntes que creo yo que pueden aportar a esto, usted nos decía esa vez que teníamos, bueno, en este caso podíamos elegir el cómo resolver problemas educativos, eh, que para resolver esos problemas educativos, pues teníamos que conformar un sistema de estrategias. Otra cosa de las que tengo aquí anotadas, usted nos dice, bueno, definir el objeto de estudio, para qué es el objetivo, cómo y cómo es que lo voy a resolver. Entonces, creo que estos fueron nuestras primeras semillitas que sembramos para poder definir este diagnóstico del problema. Y de hecho, para iniciar el doctorado e iniciar su materia, hicimos un video donde nosotros pues nos presentamos, fue nuestra primer cara a cara para conocernos y ahí dijimos un tanto de cuál era la problemática o por cuál camino queríamos tomar para pues para iniciar este proceso.
A lo mejor a algunos, no sé si les pase como a mí, estoy un tanto nerviosa al escuchar, ya vamos a entrar a la recta final y así como que espérense, espérense, y apenas llevo 1 kilómetro y ya ando cansada, pero bueno, sé que lo vamos a lograr y como dice usted, pues me da mucho gusto que yo creo que nosotros mismos nos hemos echado porras y nos vamos de la mano ahí poquito a poquito. Si nos caemos, nos levantamos juntos. Así es, así es. Muchas gracias, estimada Valeria. Gracias por tus aportes y por los recuerdos también, porque ese 23 de abril del 2023, ¿o qué día fue? ¿23? No, déjame le digo, aquí lo tengo. ¿O fue Fue en Fue la octubre. sesión el 29, domingo 29 de octubre del dos mil octubre? veintitrés. Sí. Octubre, exactamente, octubre del Sí. 2023. Pues a ver, échele cuentas, si el doctorado dura 2 años, 8 meses, entonces significa que del 2023 al 2025, en octubre próximo cumpliremos 2 años, ¿verdad? Por eso decíamos, a estas alturas, terminando prácticamente abril y luego esta asignatura la terminaremos en mayo. Cuando cerremos esta asignatura, nos quedará cuando mucho un año para cerrar toda nuestra preparación, porque en octubre de este año cumpliremos dos y ya no, solo nos quedarían 8 meses. Entonces, pues ahí estamos. Y sí, qué bueno que también recupera la información con la que comenzamos y fuimos desarrollando todo este ejercicio. Para diseñar un instrumento se requieren esos elementos que ya se han mencionado por parte también eh, de Valeria y sin duda lo vamos a lograr. Ya le dimos aplausos a Valeria, a ver, por favor, hágalo. Dele likes, dele encorazonamientos. Y esto de que menciona, de que entiendo ahora que el grupo es consistente porque se apoyan, porque se van levantando unos a otros, y eso hace sin duda que el grupo se mantenga no solo unido, sino firme, sino fuerte para desarrollar toda la actividad. Les felicito por eso, porque eso va a distinguir mucho a su grupo. Bien, María del Rosario ha levantado la mano, la vamos a escuchar para que también nos informe sobre lo que nos quiere compartir. Adelante, María del Rosario. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, primero yo creo que antes del diseño de instrumento tenemos que definir el objetivo, es decir, la información específica que deseo buscar, para qué quiero el diseño del instrumento. Después, pues es seleccionar un instrumento, ya sea cuestionario, entrevista, observación directa, o escalas o rúbricas, etcétera. Entonces es definir el instrumento, definir las variables, algo que nos enseñó usted en el anterior, que manejamos un cuadro, que es no perdernos, sino saber cuáles son las variables que nosotros consideramos relevantes. Eh, Después realizar pues, tareas o preguntas, ¿cómo se llama? Complementarias, es decir, a lo mejor el instrumento no fue lo suficiente, entonces considero que debo hacer otras preguntas o modificar, etcétera. Y pues yo creo que al final es validar el instrumento que utilicé y principalmente pues el saber si ese si ese instrumento me permitió identificar la problemática. Ese sería a grandes rasgos lo que yo pienso de la pregunta 1. Excelente. Muchas gracias, María del Rosario, muy amable. Por favor, vamos a entregarle likes, aplausos, encorazonamientos a María del Rosario. Hagámosle ver que reconocemos el aporte que nos ha planteado
y que justo retoma en gran medida lo que en la última sesión, en la asignatura previa a esta, que fue investigación 3, pudimos desarrollar cuando ya comenzamos a hacer el diseño de los instrumentos que hoy vamos a consolidar en esta asignatura. Muchas gracias y muchas felicidades. Diseñar un instrumento, yo diría, un poco para ir complementando, por un lado lo que se ha dicho y por otro lado para ir eliminando mitos o vicios. Yo diría, diseñar un instrumento no es hacer una serie de preguntas o de afirmaciones para que alguien opine con una escala si está o no de acuerdo, si lo hace o no frecuentemente. A la ahí se va. Lo que se me vaya ocurriendo, lo que pienso que sería bueno saber. No, diseñar un instrumento va más allá de eso. No podríamos diseñar un instrumento, y aquí voy reafirmando lo que se ha dicho, si no tengo primero muy claro mi objeto de estudio, si no he entendido mi tema de investigación. Y por lo tanto, al tener claridad en el objeto de estudio, al entender la naturaleza fundamental de mi investigación, eso me va a llevar a la discriminación de las palabras clave y las variables que están implicadas en mi tema de investigación. Pero no solo ahí, sino también en la gran pregunta de investigación y en las preguntas subsidiarias o secundarias. Además, que me quede muy claro cuál es el objetivo de mi investigación, hacia dónde voy apuntando. Dicen los expertos en metodología de la investigación que los objetivos son la guía para el desarrollo de una investigación. Entonces, debo de tener mucha claridad en mi objetivo general y en mis objetivos particulares o específicos. Por otro lado, cuando llega un momento dado del diseño profundo de la investigación, debo de saber hacerme hipótesis, es decir, afirmaciones supuestas que quiero comprobar. Por eso son supuestas. La hipótesis es un supuesto. O bien nosotros le llamamos preguntas hipotéticas o también constructos hipotéticos, que son afirmaciones que yo considero son verdad y que pueden decir la cualidad, el efecto, la consecuencia o la causa de un fenómeno. O puede negarlo también. Si yo estoy haciendo un estudio en donde todo mm, mm, todo gira, todo mi objeto de investigación o de estudio gira en torno a estrategias para favorecer la inclusión educativa en estudiantes que son pertenecientes a un centro de atención múltiple, es decir, ya ubico perfectamente qué tipo de sujetos, estudiantes de un centro de atención múltiple. Estos estudiantes tienen una caracterización muy especial, pero lo que yo quiero son lograr que estos estudiantes reciban el beneficio de la inclusión educativa y voy a diseñar para ello estrategias, un sistema de estrategias o estrategias innovadoras sobre inclusión educativa para que estos estudiantes que son parte de la institución de un centro de atención múltiple logren, obtengan, disfruten de la inclusión educativa. Ahí está. ¿Cuál es mi objeto de estudio?
que la inclusión educativa se dé en estos estudiantes, que estos estudiantes sean favorecidos por la inclusión educativa. ¿Cuál es el aporte que voy a hacer? ¿Cuál es el aporte que voy a ofrecer en la investigación? La construcción de estrategias. Ese es el gran aporte, la construcción de estrategias de inclusión educativa para estos estudiantes. Ahí, entender toda esa dinámica es muy valioso. Y entonces yo me pregunto, y aquí viene la gran pregunta de investigación, ¿cómo? ¿Cómo favorecer la inclusión educativa en estudiantes de un centro de atención múltiple? ¿Cómo? Y la gran respuesta es a través del diseño de estrategias innovadoras de inclusión educativa. Y ahí van a caber todas las que yo pueda imaginar, consultar, investigar qué otros han hecho, desarrollar con ajustes lo que otros en cualquier parte del mundo han realizado y las voy a meter en un sistema de estrategias o en un complejo de estrategias, un conglomerado estratégico. Y con todo eso voy a buscar lograr. Mi objetivo es favorecer la inclusión educativa en estudiantes del Centro de Atención Múltiple a través de un sistema de estrategias innovadoras en tal lugar durante tal tiempo. Cuando tengo esa claridad, y entonces digo, muy bien, ahora voy a diseñar un instrumento. ¿Cuáles son las palabras clave? Uno, estrategias innovadoras. Dos, inclusión educativa. ¿Qué más? Estudiantes del Centro de Atención Múltiple, de CAM. Estas tres, digamos, expresiones fundamentales van a ser mis tres grandes variables, que las voy a dimensionar o a categorizar según el estudio que vaya a hacer. Pero yo cuando vaya a diseñar un instrumento no puedo olvidar estrategias innovadoras. No puedo olvidar inclusión educativa y no me puedo olvidar de estudiantes eh, de atención múltiple. Esto sería un estudiante de educación especial, con todas las variantes eh, conceptuales que tienen estas expresiones. Y ahí es donde ya voy planteando. Pero yo digo, eh, también debo de pensar en la hipótesis. ¿Qué hipótesis puedo hacer de un tema como ese? Y yo puedo afirmar una hipótesis como esta. La voy a comprobar, pero la puedo en este momento decir, suponer o predecir. Y yo puedo plantear en la medida en que las y los docentes implementen estrategias innovadoras de inclusión educativa, se favorecerá el aprendizaje o el desarrollo educativo de los estudiantes del Centro de Atención Múltiple. Hipótesis, no lo he comprobado, pero ya estoy preafirmando, afirmando, suponiendo. Hipótesis es la verdad que está abajo, debajo de, en la base, en el fundamento. Tesis, la gran verdad, el gran conocimiento. La hipótesis es esa verdad que subyace en el fondo y que va a emerger en un momento dado a través de un ejercicio de investigación para ya no convertirse en hipótesis, sino en tesis. Y al final, en el capítulo 5 diré, en verdad, cuando se aplican esta y esta y esta y esta otra estrategia innovadora, sí se favorece la inclusión educativa y el desarrollo en el aprendizaje o el desarrollo educativo de estos estudiantes que son del Centro de Atención Múltiple. O bien diré, no,
mi hipótesis resultará falsa, ¿no? Ni con esta, ni con esta otra, ni con todas las estrategias innovadoras de inclusión educativa se favoreció, ¿no? Bueno, hay hipótesis ciertas, se comprueban que son ciertas después del proceso de investigación, y hay hipótesis falsas que se comprueban que no son ciertas, que son falsas después de todo el proceso de investigación. Una y otra son igualmente valiosas. La que resultó cierta, tanto como la que resultó falsa. Porque al final lo que me interesa es saber cuál es la verdad. En una investigación, ¿qué conocimiento produje después del proceso de investigación? Por eso, si alguien de ustedes llegara al seminario final de investigación en un año más, eh, y ustedes dicen, no, pues no resultó lo que yo pensé. Mis hipótesis, una o dos, las que haya construido, tres, han resultado falsas. Entonces, ¿estoy derrotado? No, claro que no. Ya sabemos que ese no es el camino. Ahora tendremos que buscar otros caminos. Pero no, porque resultó falsa. Es una investigación mala, nula, equivocada. No, no. Estéril, de ninguna manera. Es una buena investigación, fructífica o fructífera investigación, porque nos arrojó un resultado que, si bien es el resultado que no esperábamos, sí nos arroja una verdad que me dice, debes de ir por otro camino, debes de tomar otras decisiones, ahora investiga por esta otra vertiente. ¿De acuerdo? Bueno, déjeme dejar de compartir un momentito para decirles que a ese nivel de consideración debemos de llegar. Es decir, usted y yo, ya a estas alturas del partido, si me permite la expresión, debemos de tener tal control de la investigación, tal dominio de nuestra investigación, que la podamos decir hasta de memoria. Que si hoy, mañana, en un mes, alguien nos dice, háblame de tu investigación, tienes 15 minutos para hablarme de tu investigación, usted le pueda decir así, sin tener que leer nada, esto es lo que estoy investigando, este es mi tema, estas son mis variables, estos son los conceptos clave, este es mi objetivo. La gran pregunta, la central pregunta de mi problema es esta. Cuando usted llegue a eso, a ese dominio, a ese control, ya usted está del otro lado. Yo digo, en ese momento, lo demás es mero trámite. Mero trámite, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, quizá alguna duda, y es el momento para irla resolviendo. ¿No? ¿Todo bien? No, maestro, muchísimas gracias porque la verdad ahorita que está hablando usted, ya hice otros ajustes, ahorita estoy escribiendo en mi tesis, entonces estoy Excelente. tomando todo lo que me está diciendo y espero que nos pueda hacer favor de compartirnos también las diapositivas, maestro, Claro, claro, para nosotros poder seguir nuestro trabajo. Muchísimas claro. gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted. Gracias, Pilar. Voy a seguir compartiendo porque voy a entrar a una temática que, si bien para usted va a sonar como una confirmación, como una reafirmación, también seguro habrá nuevos conceptos, nuevas ideas que van a ser muy importantes de aquí en adelante para las decisiones que vamos a tomar en nuestra investigación. Entonces, retomo la, la presentación y vamos directamente a lo que sigue. Mire, hay enfoques muy claros cuando hacemos la revisión metodológica de nuestra investigación. Hay por lo menos este sistema, este conjunto de enfoques metodológicos. Le llaman en la ciencia investigativa el enfoque empírico analítico. Ese es, digamos, el enfoque más tradicional y yo diría el más añejo,
es decir, con el que surge todo este asunto de la investigación. Luego hay un segundo enfoque que es el histórico hermenéutico. Usted puede hacer una investigación histórica hermenéutica. Ahorita voy a ir definiendo y caracterizando a cada uno de ellos. Y un tercer enfoque es el crítico social, llamado también sociocrítico. Voy a irlos planteando, ¿le parece? Y usted vaya tratando de decantarse, decir, yo aquí creo que lo que voy a hacer es esto, o estoy haciendo es aquí. Yo me ubico más en este enfoque, el uno, en el 2 o en el 3, en esta parte de mi investigación. Eso es algo que me gustaría que usted vaya tomando, digamos, en consideración y viéndose reflejada y reflejado en su ejercicio. Comienzo con el empírico analítico. Este es un enfoque altamente positivista o racionalista. Es decir, el positivismo es una corriente de pensamiento filosófico y científico que tiene justamente su base en la razón y emerge como el gran elemento que contradice a lo subjetivo y a lo religioso. Por mucho tiempo, por siglos y siglos, en el mundo, no solo en México, en el mundo, prevaleció una cosmovisión religiosa o religiosa. Pero llega un momento dado de la historia en que surge la ciencia, el positivismo. Lo positivo es lo científico. Aquí sí quiero aclarar, lo positivo no es lo buena onda que hoy decimos, qué positivo eres. No, no, no. En este contexto lo positivo es lo científico. Es más, se le llama positivista a la persona que primero dice, es la ciencia, y en segundo o último lugar, incluso si quiero mejor ni creo, es la fe o es la religión. Ahora déjeme llevarlos aquí para que tenga usted un acercamiento más, digamos, más del contexto mexicano. Hacia el año 1857, estando Benito Juárez en el poder, en el gobierno, el positivismo llega a detonar en la educación mexicana. Es decir, la ciencia llega a la educación mexicana con todo su poder. Ya venía antes, ya se venía dando, pero en la época de la Reforma, justo con Benito Juárez y su secretario de Educación o ministro de Educación en aquel momento, eh, Gavino Barreda, ellos introducen en la educación el enfoque científico y destronan el enfoque teológico religioso. Para entonces, la iglesia-estado, tenía el control y la rectoría de la educación en México. Y los que se lograban preparar, se preparaban desde la cosmovisión teológica religiosa. Pero ya en Europa estaba la gran revolución del positivismo con Augusto Comte. Augusto Comte, el padre del positivismo, que luego permea en gran medida a toda América, concretamente a México. Y entonces todas estas ideas filosóficas y científicas que le dan muerte, si me permite la expresión, aunque parece muy violenta, le dan muerte a toda la inspiración religiosa. En México fue un movimiento
transformador radical. Radical significa de raíz, radical, pero profundamente radical. Imagínese usted que ahora los maestros no son sacerdotes, que ahora, porque antes el que quería ser maestro tenía que ser clérigo, es decir, o una monja, o un monje, o un sacerdote, o un diácono tomado de las fuentes de la iglesia, formado ahí. Pero ahora no. Ahora resulta que los maestros no son sacerdotes ni son monjas. Ahora son personas que no tienen inclinación religiosa como base para ser profesores. Y que comenzaron a ser muchos profesores. En Coahuila, justamente en Saltillo, se da un gran movimiento hacia 1883, 85, 87, 90, 1800, es decir, ya pasada la Reforma, ya habían pasado algunas décadas de la Reforma y comienzan aquí, por ejemplo, en el Instituto Madero de Coahuila, de Saltillo, Coahuila, la formación de maestros. Y vea nada más la gran cuestión aquí. Eran maestros positivistas que no eran católicos, sino que venían de una ascendencia protestante, pero eran positivistas, no eran religiosos. Y eran ingleses. Los ingleses habían llegado a Saltillo y justo allá en la tierra de Lorenzo, nuestro buen amigo que vive en Parras, don Evaristo Madero, ya ve que la familia de los Madero es muy famosa en Coahuila y principalmente porque su origen está en Parras de la Fuente. Don Evaristo Madero, siendo gobernador de Coahuila, da pase, él tiene una comunión muy especial con los ingleses y los norteamericanos. Era un hombre de avanzada y permite la institución escolar, cede terrenos de manera gratuita, se los da a estos extranjeros para que formen sus escuelas bajo la norma positivista. Qué interesante eso, ¿eh? Aquí estamos hablando de Coahuila y de Saltillo, entre otros alrededores. Ya para entonces empiezan a surgir las normales, la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, por ejemplo. Pero antes de la Benemérita fue el Instituto Madero, en donde se forjaron de los primeros maestros. ¿Quiénes eran ellos? Y ellas, en la mayoría, eran mujeres. Eran personas que habían terminado su preparación primaria y ya podían ser maestras. Si habían terminado la primaria superior, que era una especie, una mezcla de los últimos grados de primaria para nosotros actualmente y los primeros de secundaria, entonces ya tenías como cierta especialidad para ser profesora o profesor. Y se comenzaron a atender a mujeres en esas escuelas, cuando la mujer había sido desechada de la escuela pública por muchos años, por muchos años. El que estudiaba era el varón. La mujer no tenía por qué estar estudiando. Ella en casa, ella debería de estarse preparando para ser una buena esposa y atender a su marido. Pero en el caso de estas instituciones de avanzada, colocadas bajo el enfoque positivista o de la ciencia, comienzan a prepararse mujeres, también hombres, pero muchas mujeres principalmente para educar a las niñas y a los niños desde preescolar en adelante. Bueno, todo esto dicho para que solo a usted le quede muy claro de que cuando hablamos del enfoque positivista o racionalista basado en la razón y no en la fe, estamos hablando de la ciencia que ha llegado. Y esta es la ciencia, digamos, de origen, la ciencia natural. La visión del mundo justo es eso, lo que planteo aquí en el elemento central.
lo natural tiene existencia propia. Sobre eso vamos a investigar, independientemente de quién lo está investigando. No me interesa lo que piensa el investigador o las personas que están en ese contexto natural. No, me interesa lo objetivo, el hecho, la ciencia. Es esa parte ortodoxa en donde no me interesa lo que opina uno, lo que siente el otro, porque eso es subjetivo, eso no es natural. Yo voy a los fenómenos del mundo natural, lo que no tiene duda, lo que está en los hechos, no a la discreción de si yo creo o no creo. Eso no es importante para el positivista. Por lo tanto, la lógica metodológica de esta corriente o enfoque de investigación es una vía hipotética deductiva. Haces una hipótesis y luego buscas comprobarla con los hechos, como lógica sometida a la observación, a la experimentación, etcétera, etcétera. Es decir, en el experimento clásico, desde donde surge la ciencia natural. Bueno, esta piedra cae aquí, cae en Saltillo, en Parras, en China y en la Conchinchina, porque hay un elemento natural, la gravedad, etcétera. Eso es. Y no es si la persona quiere que caiga o no. No, va a caer porque hay leyes naturales. Hay que observar esas leyes, hay que probar esas leyes, etcétera, etcétera. Hay que hacerse hipótesis sobre eso y confirmar los hechos, comprobar los hechos. Luego, poder publicarlos, registrarlos y publicarlos. Esa es toda la cosmovisión del empírico analítico. Bueno, estoy hablando de una investigación científica clásica. Ahora bien, el método se denomina, vamos de izquierda a derecha, como hipotético deductivo, porque se seleccionan variables de manera clara y concreta. Hay variables independientes y hay variables dependientes. Las independientes regularmente son la causa, las dependientes regularmente son el efecto. Se estudia dependencia mutua y los efectos de la manipulación de unas sobre las otras. Si yo causo esto, variable independiente, entonces surge como efecto esto otro, variable dependiente. Cuando ya vamos a la educación, estamos sujetos a teorías universales y no sujetos a los contextos circunstanciales, sino a lo que es la norma universal. La ciencia, en este sentido, tiene un propósito analítico y sus afirmaciones deben ser independientes de las personas, de sus valores y de los objetos existentes. Y un dato fundamental de este paradigma o enfoque es que utiliza la estadística como insumo e instrumento para analizar. Así que, si usted dice, pues mi instrumento va a ser cuantificable y lo voy a someter a tratamientos estadísticos, usted ya tiene un elemento de este enfoque empírico analítico, hipotético deductivo. Perdóneme. Vamos avanzando un poco más. Este es un segundo enfoque, el histórico hermenéutico. Este tiene su visión, lo que abarca y la lógica metodológica. Veamos la visión primero. En este caso, se da desde lo histórico y desde la interpretación. Hermenéutico o hermenéutica significa el arte de interpretar. Y viene en su origen del famoso dios Hermes, el dios de la interpretación. Bien, aquí la idea es que las cosas no están construidas,
como en el anterior paradigma. Los hechos se van construyendo socialmente. Para el primer modelo, el positivista natural, ya todo está hecho, según la naturaleza y la ciencia. Solo hay que confirmar las teorías, las hipótesis y las leyes. Pero aquí no. En esta visión dicen, no, no, no. Las cosas se van construyendo socialmente. Y aquí sí importan lo que las personas digan. No hay una realidad única. No hay una sola realidad tangible. Hay muchas realidades conforme hay grupos sociales y conforme a los hechos históricos. La historia es distinta dependiendo de quien la vea. Vamos a suponer en una guerra, la Segunda Guerra Mundial o la guerra de independencia o el gran movimiento de la Revolución Mexicana. La historia se dice según quién venció o quién fue derrotado. Y estamos hablando sobre el mismo hecho, el movimiento de revolución, la guerra de la independencia, pero según quién venció o fue derrotado, es la construcción histórica del mismo hecho. Así que hay un ejercicio de interpretación, hay un ejercicio hermenéutico, dependiendo de quienes vivieron ese momento de la historia. Y este enfoque va más hacia lo social. Justo por eso encuadra mucho en la educación, porque usted y yo sabemos que la educación traducida a una institución llamada escuela es una creación de la sociedad. La escuela no existió siempre, sino fue creación de la sociedad y dejará de ser cuando la sociedad diga, ya no necesitamos más escuelas, que se acaben los profes, que se acabe todo, vamos ya, sin escuelas, sin profes, sin alumnos. Porque si la sociedad llega, espero que nunca, pero llega a esa conclusión, es solo y simplemente porque la escuela es una construcción social. Bueno, nuestros estudios abarcan a estas corrientes humanistas e interpretativas cuando hablamos de un enfoque histórico hermenéutico. Nos llama la atención los símbolos y las interpretaciones o los significados, el sentido que le da la raza humana de un grupo social a las cosas. No es lo mismo la cosmovisión de un norteño a la cosmovisión de un sureño. No es lo mismo la cosmovisión de una persona que vive en la frontera con los Estados Unidos, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Baja California, eh, a quienes están en la frontera sur con Guatemala, por ejemplo. La cosmovisión de unos y de otros es distinta. Las realidades de unos y de otras personas es distinta. No es lo mismo el que usted viva en una ciudad a que usted viva en un pueblo originario. No me gusta decir indígena desde un tiempo hacia acá, porque, y dicho sea de paso, la palabra indígena fue una expresión peyorativa, una expresión insultativa de quienes nos conquistaron en el pasado. Y me gusta más decir pueblos originarios, porque esa sí es la realidad. Son los pueblos que nos dieron origen a lo que nosotros somos y de lo que por lo menos su servidor se siente muy agradecido y muy privilegiado de ser parte de una historia desde los pueblos originarios en México. Entonces, no es lo mismo que ah, usted vaya al sur, por ejemplo, y vea que para que su hija
se case, usted le tenga que hacer una transacción de dotes con la persona con la que se va a casar o con la familia con la que su hija se va a casar, en donde la persona, el varón o la familia del varón que casará con su hija, le da 12 chivas a usted para que usted le dé a su hija, a esa persona y a esa familia. La dote en un intercambio, en una especie de transacción. Te doy mi hija y tú me das 12 chivas. Diríamos en el norte, pero ¿cómo? Si nuestros hijos no valen chivas, o sea, no tienen el valor de 12 chivas. No, o sea, ¿cómo podemos comparar eso? Pero para la usanza de esos grupos, que pueden estar en el sur o en cualquier parte del mundo, eso es natural, es lo normal, eso es el valor que se tiene. Así de simple, así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de estas investigaciones es darle peso a lo que tiene significado para las personas, al sentido que le dan las personas, a la opinión de las personas. Por eso se decantan investigaciones de carácter más social, más sociológico y menos estadísticas. Estas investigaciones suelen ser más cualitativas que aquellas otras del primer enfoque positivista que son más cuantitativas o estadísticas. Entonces, esa es la lógica metodológica, cualitativa, interpretativa, fenomenológica, es decir, va al fenómeno, se vive en el grupo étnico, eh, o se respeta la idiosincrasia y cultura de ellos, y utiliza ciertas técnicas para desarrollar instrumentos específicamente cualitativos, como entrevistas o la observación, entre otras. Este tipo de enfoque histórico hermenéutico es exegético e interpretativo. Exégesis significa eh, hacer surgir el significado del contexto. Exégesis, hacer una comprensión, sacar a la luz, exégesis, sobre lo que en el contexto está profundamente oculto. La exégesis lo lleva a la luz, lo saca a la luz, como si se alumbrara, como en un alumbramiento, en un parto, y se hace una interpretación del hecho. En este tipo de trabajos de investigación se busca entender al otro y entenderse con el otro. Es dialéctico, dialógico y transformador. Y busca la comprensión como la vía para entender el fenómeno. Para Habermas, la hermenéutica es la posibilidad de considerar un acontecimiento desde una doble perspectiva. Primero, no solo como acontecimiento objetivo y material, sino, en segundo lugar, como un evento que se puede comprender y que se puede interpretar. Esto es dar lugar al sentido, al significado, a la percepción, a la explicación que las personas tienen. Para un investigador de esta naturaleza, con este enfoque, eso es muy importante, porque la hermenéutica va más allá de una sola contemplación y registrar lo que se ve. No, esto va al centro, a la profundidad, para analizar y comprender lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo. Por eso vamos y les preguntamos. Por eso los observamos y luego dialogamos en la estrategia de una entrevista. Por eso hacemos un grupo focal y a partir de preguntas escuchamos su sentir, su emoción, su saber. Estos son ejercicios interpretativos, cualitativos o hermenéuticos. Bien, vamos con el tercero, el crítico social o sociocrítico. Este es el tercer enfoque
un enfoque bastante radical también y altamente social. Entonces nos fuimos despegando de lo natural a lo social y este es profundamente social. Su finalidad es que podamos entender al otro en términos sociales y buscar su transformación. Eso es bien interesante. Es decir, no solamente entiendo cómo estás y veo los problemas, sino que además busco transformarlos para el beneficio de esa comunidad o de esos sujetos de investigación. Vuelvo a la carga con el ejemplo de los niños estudiantes de un centro de atención múltiple. No solamente los caracterizo, no solamente los entiendo, no solamente los diagnostico, sino que además busco transformar su realidad con estrategias innovadoras que le den el beneficio de la inclusión. Una inclusión tal que sean además entes que se puedan manejar y valer por sí mismos. Vea qué interesante. Eso es sociocrítico. Eso es transformación. No solamente decir, ah, muy bien, pues ya estás en una escuela, ya estás incluido. No, no, no. Además hay una inserción social y además hay una inserción laboral y además te mueves en el ambiente y en el contexto y logras incidir en él. No serás más un ser humano con características, si me permite la expresión, especiales que te limiten. Serás un ser humano productivo, un ser humano que aporta a la transformación de su contexto porque fue transformada tu vida personal. Y tus habilidades están siendo al servicio no solamente tuyo, sino también de los demás. Esas habilidades que iban a quedar ocultas si no teníamos estrategias de inclusión. ¿Se da cuenta? Estamos ante un fenómeno sociocrítico, transformador, revolucionario. Los principios ideológicos justamente tiene que ver con conocer teóricamente, pero luego ir a la praxis. Estos ejercicios son pragmáticos. Son esas investigaciones en donde usted dice, aquí está la propuesta, pero la apliqué. No solamente la enuncio, la aplico. Y aquí están los resultados además. Esos son los ejercicios sociocríticos. Busca la liberación, la libertad del ser humano para su mejora y su transformación constante. Por lo tanto, se dice, es participativa y es transformadora. Perdón, en otras palabras, el sujeto de investigación también le entra al fenómeno investigativo, no solo para darnos datos, sino para vivir en sí mismo la transformación que nosotros estamos proponiendo. Y la misma persona se coadyuva para lograr esa transformación, sea persona o sea un grupo social, un conjunto de estudiantes, un grupo de padres de familia, un grupo de maestros, un grupo de directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando esto lo llevamos a la educación, pues entonces tenemos una premisa. El cambio es lo único constante. El sociocrítico nunca está conforme. El sociocrítico dice, no, ya logré esto, ahora algo más, y algo más, y algo más. El sociocrítico no solamente ve el problema, sino aquello que puede mejorar. Estando bien, puede estar muy bien. Estando muy bien, puede estar mejor. Estando mejor, puede estar excelente. Ese está en constante cambio para la mejora. Ese es el enfoque sociocrítico. Si usted ha escuchado a la nueva escuela mexicana el día de hoy, o sea, seguramente usted ha escuchado la nueva escuela mexicana dice, ah, es que tiene una cosmovisión sociocrítica. Pues sí, es por esto. Es por esto. Cuestiona cosas como la inequidad, la injusticia, la pobreza. ¿Se ha dado cuenta de eso, verdad? En los principios de la nueva escuela mexicana. El derecho a la educación, la equidad, la interculturalidad crítica.
Bueno, ahí está la base de la nueva escuela mexicana, es sociocrítica, es esto, es este enfoque, justamente. Que las cosas se hagan por proyectos. ¿Por qué por proyectos? Porque cuando hago un proyecto veo una suerte de problemáticas y busco incidir en ellas para transformarlas. El proyecto aprendizaje servicio, sí. Observo algo que está mal, puede estar mejor, y con el conocimiento, con la ciencia, con los contenidos, con los procesos de desarrollo de aprendizaje, voy y con todo ese cúmulo y complejo de saberes, incido en la comunidad y hago un servicio transformador. Aprendizaje, servicio. Y así, vaya usted viendo aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Es este mismo enfoque. Es altamente un paradigma ah, que tiene un carácter de liberación. Emancipador o emancipativo significa liberador y transformador. ¿Quién dijo esto? Paulo Freire. La pedagogía del oprimido. Liberar a los esclavos, a los oprimidos del poder de muchas formas, visto. Esto eran las grandes tesis de Paulo Freire, un gran revolucionario que hizo, digamos, una estrategia transformadora a través de la alfabetización de los adultos. Se habla de un ejercicio dialéctico porque se pone a pelear opuestos o contrarios. La dialéctica es la lucha de los opuestos o la lucha de los contrarios. ¿Quiénes son los opuestos? Una realidad que yo veo que necesita ser transformada y una idea con la que yo puedo transformar a esa realidad. Me pongo a luchar estos dos opuestos, la realidad concreta y la realidad abstracta. Los pongo a pelear y como resultado surge la transformación. La realidad abstracta. ¿Qué es la realidad abstracta? Es la gran solución que yo he pensado puede abatir este problema real. Y una vez que lo aplico, lo diseño y lo aplico, logro transformar esa realidad. Eso es lo dialéctico, hacer luchar dos opuestos para lograr la transformación. Bueno, aquí los tenemos ya la conformación de los tres: hipotético deductivo, interpretativo y comprensivo, histórico interpretativo, y transformador o liberador, es decir, sociocrítico. El primero es experimental, cuasi experimental, estadístico, muy correlacional desde la estadística. El segundo es una investigación muy exploratoria, descriptiva, explicativa, etnográfica, fenomenológica, altamente cualitativa. Y el tercero es definitivamente cualitativa y transformadora. Una investigación evaluativa, una investigación participativa colaborativa. Estos son los grandes paradigmas. Si usted lo observa, yo diría, el 1 es cuantitativo, 2 y 3 cualitativo. ¿De acuerdo? Y si lo queremos ver, bueno, esto quiero que se lo lleve solamente como un screenshot. Llévelo a pensar porque me gustaría que usted hoy diga, eh, digamos, en sus reflexiones del domingo, a ver, ¿qué enfoque está sustentando predominantemente mi tesis? Y explicarlo por qué. Pero eso es para usted, ¿de acuerdo? Eso es para usted. No me lo tiene que enviar a mí. Solo es para usted, pero sí téngalo claro, ¿sí? De acuerdo a los tres enfoques que vimos. A ver, ¿en cuál predominantemente estoy? Porque puede ser que usted diga, estoy en uno y en el 2, o en el 2 y en el 3, o en el uno y en el 3. Puede ser. Ahí hay combinaciones, pero aunque estuviese en 2 o en 3,
en cuál predomina mi trabajo de investigación. ¿Ok? Y explicar por qué. Bueno, mire, las orientaciones ahora sí, ya hablando de instrumentos, el número 1 es de orientación cuantitativa. Ahí estamos hablando de encuestas, cuestionarios, escalas cuantitativas de observación, escalas cuantitativas de actitudes y pruebas objetivas, numéricas. ¿Ok? Esto es básico. En el lado derecho, la orientación cualitativa sería el 2 y el 3, es decir, lo histórico hermenéutico y lo sociocrítico. Ahí se hacen entrevistas, un instrumento de entrevista, entrevista en profundidad, guías de observación no numéricas, sino descriptivas, cualitativas, y grupos focales o grupos de discusión. Muy bien. Entonces, para que usted vaya viendo y diga, muy bien, ¿qué tipo de instrumento tengo yo? ¿Tengo un cuestionario? Entonces me estoy decantando a lo cuantitativo. ¿Tengo una entrevista en profundidad o tengo una guía de observación? Me estoy decantando a lo cualitativo. ¿Estoy planteando un grupo focal? Eso es más cualitativo. Dejo de compartir un momento. Bueno, yo con esto lo que quiero hacer, la gran intención de esta sesión, es que usted ya vaya ubicándose metodológicamente con estas tres miradas. Dicho una cosa muy importante, por favor, no tiene usted que quedarse en un solo paradigma, ¿de acuerdo? O cuantitativo o cualitativo, o exclusivamente hermenéutico histórico, o exclusivamente positivista, o exclusivamente sociocrítico. No, no, no. Hoy en día, la investigación nos está llevando a ejercicios holísticos, le llaman integrativos, mixtos, y no es ningún pecado. Antes, al contrario, estos movimientos muy actuales de la investigación en el mundo, están rompiendo las barreras paradigmáticas y están acabando con aquella añejísima pugna, lucha estéril de subir al ring a los cualitativos contra los cuantitativos, que nada nos trajo bueno. Y donde unos dicen, tú eres cuantitativista, nada, tú puros números. O dicen aquellos, tú eres cualitativista, no, pues son puras subjetividades, ningún hecho real, medible y palpable que podamos someter a la estadística y a la comprobación. Así que lo tuyo ni sirve, son pura especulación. Bueno, esos eran los argumentos de antaño. Hoy las investigaciones son más holísticas. Una parte cualitativa, una parte cuantitativa. En esta parte quiero medir la cantidad, pero en esta parte quiero conocer la profundidad de la opinión, de la explicación, del sentido, de la interpretación de lo que está viviendo, de la emoción de la persona. Y entonces utilizo una mezcla de instrumentos. Pero bueno, eso será una decisión que cada investigadora o cada investigador tomará. Eso es un asunto ya exclusivo de cada persona. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Abran por favor su micro. Adelante, Rosy. Buenos días a todos, buenos días, doctor. Y en el caso de los estudios mixtos, ¿qué enfoque predominaría o sería? O se inclinaría por la mayor parte de alguno de los dos enfoques? Bueno, cuando se escoge un estudio mixto, se Ujú. aclara en el capítulo 3.1, en donde dice cuál es el enfoque justamente metodológico de la investigación, y se dice, es un enfoque mixto.
en donde en alguna parte del proceso de la investigación se harán mediciones cuantitativas utilizando un instrumento de cuestionario, por ejemplo, de Google Forms, cuantificable. Y en otra parte se hará cualitativo, en donde haremos alguna entrevista, o se hace alguna entrevista o algún enfoque o algún grupo focal, perdón, o alguna guía de observación para tener datos sobre las características más bien descriptivos que cuantificables. Y entonces, haciendo esa aclaración, solo mi recomendación es que no se le dé mayor peso a uno que al otro. Si se quiere, se puede decir, el peso mayor lo tiene lo cuantitativo o lo cualitativo. Se puede, pero con que se diga que es mixto, queda salvada la situación y aclarada. Y mi recomendación es que cuando se dice es mixto o es cuantitativo o es cualitativo, se ponga la referencia del autor, metodológicamente hablando. Entonces, yo les voy a hacer acompañar de un buen número de libros en estos días de la semana, eh, en donde ustedes van a ver con mucha claridad esto que les acabo de mencionar, pero sobre todo van a ver el nombre de cómo los autores metodólogos manejan la explicación de, por ejemplo, cuasi experimental, experimental, descriptivo, exploratorio, mixto, etcétera. Para que los libros es para que ustedes los tomen como referencia y los citen en el capítulo 3 al explicar cuál es la orientación metodológica o el tipo de investigación que están haciendo. El 3.1 nos habla de eso, qué tipo de investigación va a hacer. Pero el que usted diga, sea mixto o no, tendrá que citarlo con una referencia. Por eso les voy a hacer llegar ese compendio de libros para que ustedes puedan tener la referencia y soportar o sustentar la descripción que ustedes hagan del tipo de investigación que van a emprender. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti, Rosy. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo quiero plantearles lo siguiente. Y es un planteamiento que yo obviamente espero lo tome como tal, como planteamiento. Eh, Quiero que hagamos un corte de aquí al 11 de mayo. Al 11 de mayo. No nos vamos a esperar hasta que venga el próximo mes. No, el 11 de mayo. Yo quiero convocarles a una sesión intermedia. Es un domingo. Ya celebró el 10 de mayo. Se va a estar preparando para el Día del Maestro. Ya se desveló ese fin de semana, aparece el domingo y el domingo 11 de mayo nos veríamos un ratito. Porque lo que yo quiero pedirle es que ya tenga usted estos 3 capítulos completos, sobre todo el capítulo 3 desarrollado hasta el 3.5 y ya vayamos viendo, aquí hay una línea intermedia y un color amarillo. Vayamos viendo aquí en esta sesión una aplicación piloto de sus instrumentos. Para eso es necesario que el día 3, perdón, que el día 11 de mayo, usted por lo menos venga a la sesión, por lo menos con un instrumento, por lo menos. Si trae 2, mejor, pero por lo menos con un instrumento. Y vamos a preparar la aplicación piloto de ese instrumento o de esos instrumentos, los que usted tenga. Quiero solicitarle de favor que separe esta fecha y que de aquí a entonces vaya usted depurando los instrumentos que haya hecho.
Y que en esta sesión del día 11, por lo menos usted diga, este es el instrumento que yo traigo y quiero que estemos pensando ya en la aplicación piloto. Probablemente usted dice, pues es que yo ya la apliqué, no se preocupe, está bien, no hay problema, pero yo quiero mostrarle algunos elementos importantes de cómo pilotear un instrumento. Si ya lo hizo con uno, pues lo puede hacer con el otro, con un nuevo instrumento. Dicho sea de paso, nuestras investigaciones, todas las de ustedes, tendrán dos instrumentos como mínimo. Dos instrumentos como mínimo. Para este momento, solo voy a requerir uno. Si ya tiene los dos, mejor. Si usted dice, yo tengo tres, mejor, está bien. Pero el ejercicio lo quiero hacer con uno de cada quien en este día. Si usted dice, a ver, yo tengo solo un instrumento, pero lo voy a aplicar a tres o a dos grupos, es distinto. Con un instrumento tenemos. Déjeme explicar un poco más. Tengo un instrumento y se lo voy a aplicar a estudiantes y a maestros. En realidad son dos instrumentos. Uno redactado para estudiantes y los mismos elementos reactivos con una redacción distinta para los maestros. Es el mismo instrumento, pero en realidad son dos, porque están redactados para dos grupos distintos. Ahí ya se cumple la regla de mínimo dos instrumentos. ¿De acuerdo? Lo que sí le voy a pedir es que no, en su investigación total, no solamente se aplique un instrumento a un grupo y ya. Eso no va a ser suficiente. Y yo sí se los quiero aclarar con mucho respeto y mucho cariño, decirles que su investigación tendrá por lo menos dos instrumentos, ya sea distintos completamente o el mismo para dos poblaciones, ya sea padres de familia, alumnos, ya sea maestros, padres, ya sea alumnos, maestros, directivos, maestros, dos grupos distintos, aunque sea el mismo instrumento, pero con una redacción distinta, o dos instrumentos completamente distintos para padres y otro completamente distinto para maestros. Siempre serán mínimo dos instrumentos. Sí queda claro eso, ¿verdad? Doc, yo tengo una duda. Sí, ¿Cuántos claro. ítems podemos abarcar en el instrumento? Muy Ya es de cada interesante. quien. Muy interesante. Son ítems tantos como cubran las variables que usted ha establecido en la operacionalización de sus variables al diseñar el instrumento. Recuerda que la pregunta uno era, ¿cómo diseñar un instrumento que pueda diagnosticar el problema? Y decíamos, hay que establecer el tema, el objetivo, las variables. Entonces, si el instrumento cubre todas las variables, son dos, tres, cuatro variables, con 10 reactivos, o con 15 ítems, o con 20 ítems, está bien. Si usted dice, no, pues es que yo necesité 50, pues está bien. O no, yo con 15 tuve más que suficiente. Perfecto. Pero cubrió todas las variables. No me dejó ninguna fuera. Eso es suficiente. Entonces, no hay un número límite mínimo. ¿De acuerdo? También no lo hay porque esto depende del tipo de instrumento. No es lo mismo que usted diga, voy a hacer una entrevista o una entrevista en profundidad. Son distintos. Una entrevista podría ser cara a cara, teléfono a teléfono, pantalla a pantalla, etcétera. 10, 15, 20 preguntas. Pero una entrevista en profundidad no debería llegar a 20 preguntas, porque la entrevista en profundidad regularmente aplica
reflexión sobre la respuesta que se está dando. Y se hace la pregunta, se espera la respuesta y se vuelve a retomar y por qué y cómo y sobre esto qué sentiste acá y acá. Y entonces una pregunta se va haciendo grande. No podríamos usar 20 preguntas en una entrevista en profundidad porque nos llevaría más de 2 horas. Y no tendría sentido un ejercicio de esa naturaleza. Imagínese que usted va a hacer una entrevista en profundidad a 10 personas o a 5 personas. Pues ya estamos hablando ahí de 2 horas con 20 preguntas, más de 2 horas por cada persona. Entonces, por eso, cuando es una entrevista en profundidad, yo sugiero que sea entre 10 como máximo, 15 máximo, no más de 15. Si fuera un cuestionario, una encuesta, ahí pueden ser 10, 15, 20, 30, etcétera. Hay quienes dicen, es que hay metodólogos que dicen, yo regularmente no lo digo, pero hay metodólogos que dicen, y los respeto profundamente, es que si vas a hacer un ejercicio estadístico necesito 100 preguntas. Bueno, pues está bien. Los necesita el metodólogo, yo no los necesito. Yo lo que necesito es que sea cualitativo o cuantitativo, el instrumento cubra las variables, porque sobre esas son sobre las que voy a generar un diagnóstico y el estudio del fenómeno que me tiene encaminado en mi tesis. Entonces, no hay número. Por favor, siéntase en la libertad. Y tampoco lo cierren a 20, a 30, a 40. Pueden ser 18, pueden ser 17. eh, Fueron 24, 23, las que sean suficientes para cubrir las variables. ¿De acuerdo? Cuando usted diga, ya, no necesito saber más, no necesito preguntar más, ¿cuántos le salieron? 19. Pues 19. 28. Pues 28. 40. Está bien. 41. Está bien. Oiga, Doc, y al momento de hacer el análisis de estas variables o de los ítems y que diga, ay, a lo mejor me faltó alguna, ¿se puede retomar? Sí, claro. Justo por eso el pilotaje que vamos a hacer y que vamos a plantear en la próxima sesión del día 11 tiene esa función de cuál voy a eliminar, cuál voy a agregar, este, cuál no se entendió y qué debo de volver a redactar, etcétera, etcétera. El pilotaje es muy importante en ese sentido. Por eso quiero tratarlo con ustedes a esta altura, antes del cierre de esta asignatura. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, mire, yo sé que podemos. Ánimo, ánimo. También sé que, viene usted entrando de un receso y vendrán muchas actividades. Sé que mayo va a estar muy movido. Eh, yo le suplico de la manera más atenta que hagamos un alto en el camino y el día 11 nos volvamos a ver. Este, y ya, entremos a este asunto, porque sé que va a ser muy valioso para que usted vaya confeccionando un capítulo 3 muy sólido, muy fuerte, que luego ya en el futuro veremos el capítulo 4, este, que pues ya será estar prácticamente del otro lado. Bueno, mis estimadas y mis estimados, tenemos aquí una pregunta de María del Rosario. Le escuchamos con mucha atención. Adelante. Maestro, de casualidad tendrá lo que corresponde al capítulo 3, porque creo que hay un librito, pero yo no lo compré. Entonces,
me quedé en el 2 porque el maestro nos dio los elementos que contenía el 2, pero Sí. el 3, no tengo idea de qué No lo, no, corresponde. no lo recuerda los elementos que contiene el capítulo 3. Sí, Guiándonos aquí con el cuadernillo, profe. Sí, es le llamamos el manual de ajá. la elaboración de la tesis. Lo Este, tengo yo a la mano, Doc, por si quiere que lea los incisos o como usted guste también. O una foto, si gustas, ahí en el grupo. Sí, 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 claro. son varias hojas. Si quieren, se las paso al ratito con fotografía. No es por Sí, desanimarte, Rosario, pero Sí te van a hacer que lo compres. lo están viendo ahorita. Mire, por ejemplo, aquí está el 3. Aquí está, mire, el capítulo 3. ok, ya lo estoy viendo. Yo le decía que eran 5 incisos. Justamente, este, el alcance y diseño de investigación, que es qué tipo de investigación se hace. Ajá, Los participantes, 3.2. El 3.3, los instrumentos que van a usar. El tres ajá, punto cuatro, la hipótesis. ¿Se acuerda que les hablé hoy del constructo hipotético? Puede ser una, dos o tres hipótesis. Y del proceso estadístico, el 3.5. Aquí en el proceso aquí entrarían ya los instrumentos, ¿verdad? En el proceso estadístico, no, los instrumentos van en el 3.3. 3.3, a Ujú. recopilación de datos e información. Ajá. Aquí otra duda. Yo ya apliqué un instrumento a maestros, entonces, yo lo puedo contemplar. Me parece que sí contemplé, ¿cómo se llama? Se Sí, le- rasgos importantes Ujú, y que hice al inicio para sacar la problemática. ujú. Usted quiere dos instrumentos, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Ok, Sí, entonces se lo realicé a maestros. Quiero diseñar otro diferente para alumnos, entonces sería esos dos. exacto, exactamente. Ok, Y aquí en el gracias. 3.5, gracias, proceso estadístico, es sola la explicación cuando se hace estadísticamente. De los resultados. Más bien en el 3.5 se explica que se va a utilizar un programa estadístico que puede ser Excel, el SPSS, y se explica cuál programa se va a utilizar para procesar lo estadístico. O se puede decir aquí, se hizo una encuesta en Google Forms y se están utilizando los recursos automáticos que da el Google Forms con las gráficas o las tablas que genera de manera automática. Eso es suficiente aquí. O bien se dice, el proceso no va a ser estadístico. En el 3.5 se aclara, como es una investigación cualitativa, se hará una revisión de las categorías y de las respuestas para la comprensión cualitativa. No va a haber mediciones estadísticas. En el 3.5 se aclara eso. Nada más es ese asunto, ¿verdad? Este, porque este manual se hizo pensando en que todos los estudios se iban a hacer estadísticos. Aquí debería de decir proceso estadístico o cualitativo del tratamiento de la información. A ver, no sé si esté correcta. ¿Es cuando se aplica y no se aplica? ¿Ahí entraría No, esto no, también? no, no, no es, ¿O puede llevar ambas aún cuando no se aplique? es correcto, es correcto. Es Puede ser gráficas o pueden poner porcentajes y exactamente, entonces se convierte en cuantitativo. así Ok, ya entendí. es correcto, exactamente. Baja un poquito al 4 de una vez para ir visualizando el 4. Ya nada más. Son estos 4 y 5. El Sí. análisis de interpretación de resultados, que yo aquí regularmente les pido, ya que lleguemos allá, les voy a dar una explicación de qué es analizar y qué es interpretar. Y luego el capítulo 5, Gracias. conclusiones y sugerencias. Bueno, dejo de compartir. Doctor, una duda, Bien. la población, la muestra, igualmente nosotros la vamos a Ujú. determinar.
¿O hay algún parámetro? Usted la puede determinar por cualquiera de los medios. Incluso hay un medio de muestreo que es a, a conveniencia, se le llama así, a conveniencia de la investigación. Hay otro medio que es a invitación. Este, entonces, usted puede aclarar eso. Los muestreos de manera original se utilizaron para procesos estadísticos o investigaciones estadísticas. Hay fórmulas también para hacerlo. Si usted dice si la población es de 50 personas, que son los 50 maestros, o si son de 35 personas, que son los 35 estudiantes, o son de 100, porque son todos los de sexto grado, de todas las secciones, y lo quiere hacer estadísticamente, también hay fórmulas estadísticas para medir la muestra de la población. Y eh, hay fórmulas aleatorias por sorteo, por tómbola, o puede ser, como yo le digo, por conveniencia o por invitación y aceptación, porque usted invita a los 35 maestros, 40 maestros, y les dice, por favor, ayúdenme con este instrumento, y solo 20 responden. Entonces, la población son 35 o 40, pero la muestra son 20, que son los que respondieron. Y ya, y se da. Ahora, hay poblaciones que no tienen muestra, sino que, por ejemplo, mi población son 28 estudiantes y son además todos la muestra. Es decir, no hay una muestra en la realidad. La población se toma como grupo natural. Y hay quienes dicen, no, por conveniencia, voy a utilizar 10 mujeres y 10 hombres. Ah, muy bien. Y 10 de sexto A y 10 de sexto B. Esos son por conveniencia. Yo digo cuántos y quiénes. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas maneras de generar una muestra y No se oye. pueden ser estadísticas y pueden ser no estadísticas. Todas son válidas, todas son perfectamente válidas. No se puede decir que una muestra estadística es más válida que la otra, que la que no es estadística. No se puede decir, esta muestra fue a conveniencia o por invitación, esta no es tan válida. No, 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 no es así. Hay muestras de casos típicos, por ejemplo, solamente voy a elegir a aquellos que tengan, que no tengan, perdón, que presenten neurodivergencias. Solo ellos. Si un estudiante está en este grupo, pero no tiene neurodivergencias, no entra. O que enfrenten, perdón, barreras para el aprendizaje y la participación. De mis 40 estudiantes, ¿quiénes enfrentan esas barreras? 10. Esos son, con ellos. Esos son los casos típicos. O bien, maestros que tengan más de 5 años de antigüedad y menos de 30. Esos son mis casos típicos. Solo esos. O bien, solo maestros que hayan tenido preparación universitaria. Normalistas no, solo preparación universitaria. Esos son mis casos típicos. Entonces, usted puede hacer muestras de muchas formas porque conviene a la investigación. ¿De acuerdo? El café puesto. Pues mis estimadas y mis estimados, ha sido un verdadero honor, un placer compartir con ustedes en este tiempo. Ya voy a acabar. Y ya estamos prácticamente, sí, en el cierre, pero si no hay otra duda, algún otro ¿Ande? comentario, alguna otra cosa, No, es que vamos a tener otra sesión el 11. Nunca Cierre su tenemos sesión en micrófono, por medio. sí. favor. Sí. Sí, Perdón, no lo había visto, perdón.
No, no se preocupe. No se Es que preocupe. tengo visita. Sí, yo sé que pues es que todavía estamos de vacaciones. No, Perdón. hombre, es que vinieron a la fiesta de mi hija, doctor, por eso tengo Sí, visita y ya se van a ir. Perdón, perdón. sí, yo sé, me había comentado eso. No se preocupe. Entonces, bueno, pues agradezco infinitamente. Nos veremos el día 11. Abran sus cámaras si les es posible. Maestro, disculpe, ¿el día 11 a qué hora? Nos vamos a ver a las 9 de la mañana. A las 9. 9 de la Ok, mañana. Ya para ese día será madrugada, porque es 11 ok, después del gracias. 10 de mayo. A esa hora nos veremos. Bien, si alguien puede abrir su cámara, tomar la foto, será bastante bueno. Pero usted diga, ¿quién lo está haciendo en este momento? Déjeme ver. Avisen cuando la tomen. Avisen. Hubo un locutor que pues dijo así, ¿no? Avisen. Creo que fue Soriano. Bueno. ¿Alguien más? ¿Quién la tomó? ¿Quién la tomó? Yo subí una, Ah, ok. Perfecto. Bueno, hagan otra porque faltaban personas. correcto. Oiga, Doc, ¿cuándo nos va a enviar las referencias bibliográficas? ¿Sí Eh, nos va a compartir o no? Mañana le voy a enviar le voy a enviar esta presentación, le voy a enviar la grabación y hoy y mañana les voy a enviar todos los libros que les puedan ayudar para hacer el capítulo 3. Excelente. ¿Ok? Gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Doc. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta Bye. luego.